Bienvenidos a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestro historiador Andreu Alegre. Puedes conocerle mejor en nuestros canales de Instagram de Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a este podcast de Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subiremos un podcast detallando las principales efemérides relativas a ese mes y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos más relevantes. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos entre 5 y 6 efemérides diferentes principales, vosotros tendréis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para desarrollarlas en profundidad en podcasts posteriores. Y sin más, ¡empezamos! Y antes de empezar a hacer nuestras efemérides del mes de marzo, vamos a hacer una pequeña aclaración sobre una de las efemérides del mes pasado, en concreto sobre la que hicimos sobre San Valentín. Como bien nos indicaban nuestros grandes amigos del podcast Cruzando el Charco, San Valentín, como personaje histórico contrastado y refrendado por el propio Vaticano, es muy difícil de llegar a rastrear, si nos atenuamos exclusivamente a las pruebas materiales que han perdurado especialmente hasta nuestros días. La propia Enciclopedia Católica recoge hasta 3 candidatos diferentes que pudieron llegar a ser este tipo de personaje. El primero de ellos, un médico romano que se hizo sacerdote y que supuestamente casaba a los soldados, a pesar de que ello estaba prohibido por el emperador Claudio, llamado también el Gótico, que lo consideraba absolutamente incompatible el hecho de casarse con el tener una carrera en las armas. El emperador ordenó decapitar en el año 270 a este San Valentín, pero aún es muy venerado, especialmente en Francia, concretamente en la diócesis de Jumièges, que está en la parte de Normandía. Luego hay un segundo candidato, y es un obispo de la ciudad de Interama, hoy conocida como Terni, que está en la península italiana, donde se encuentran sus supuestos restos, los restos del cuerpo, conservados en la homónima basílica, y donde el 14 de febrero, precisamente, es fiesta patronal. Y por último, tenemos también a otro Valentín, que se sabe oriundo de la provincia romana de la parte más africana, lo que sería el actual Túnez, pero que realmente no se tienen demasiados más datos. Obviamente, la celebración actual se justifica en base al primero de los 3 descritos, es decir, el médico que vivía en Roma. Esta imposibilidad de justificar su propia existencia, la existencia misma y su obra en vida, hizo que fueran sacados del calendario litúrgico tradicional en la década de 1960, después del Concilio Vaticano II. Pero no solo fue San Valentín quien quedó relegado a la lista de sin datos suficientes. En el mismo periodo, otros santos también fueron sacados del calendario litúrgico, tales como San Cristóbal, Santa Bárbara o el más conocido como San Jorge. Prácticamente todos estos mártires son del siglo II o III y debemos entender que en esta época el cristianismo estaba muy poco extendido por el Imperio Romano y regularmente perseguido. Con lo que los registros históricos y las fuentes primarias o incluso secundarias que han perdurado hasta nuestros días son bastante escasas. Pues bien, hecha esta primera aclaración, vamos con lo que son las efemérides de marzo. Y esta primera efeméride de hoy, como no podía ser de otra manera, siendo marzo precisamente, la he querido titular Una huelga danesa 113 años después. Ya veremos el porqué. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día que celebramos los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora la larga historia de luchas y sacrificios que se ha tenido que hacer para conseguirlos. Pero la pregunta que nos queremos hacer aquí sería, ¿por qué se escogió precisamente esta fecha para celebrar y para reivindicar estos derechos conquistados? Si echamos un poquito la vista atrás, encontramos más de un antecedente histórico y no está claro cuál fue el más determinante de todos para el tema de las mujeres. Por ejemplo, en marzo de 1857, en el marco de la Revolución Industrial, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por las duras condiciones de trabajo. Las protestas terminaron con la intervención violenta de la policía contra las manifestantes, pero aquella manifestación, digamos que sentó un primer precedente
gracias a la cual tuvo mucha repercusión la lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos. Poquito posteriormente, en 1907, tuvo lugar la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, y lo tuvo en la ciudad alemana de Stuttgart, liderada en este caso por Clara Zetkin, donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres. Uno de los primeros objetivos que perseguían era precisamente el sufragio femenino. En 1910 tuvo lugar el segundo encuentro internacional socialista de mujeres, y en este caso fue en la ciudad danesa de Copenhague. En esta ocasión se propuso fijar un día simbólico en torno al 8 de marzo que sirviera para reivindicar los derechos de todas las mujeres, principalmente, y en ese momento, el derecho al voto. Vemos que se fue celebrando siempre en esta misma fecha hasta que en 1975 la ONU reconoció este día de manera oficial como el Día de las Mujeres. Nuestra segunda efeméride de hoy la he querido titular En busca del Santo Grial, y por razones bastante obvias. Vemos que un 13 de marzo de 1939 fue hallado muerto en las montañas austríacas el medievalista Otto Rahn. Quizás el nombre no nos pueda sonar tanto, pero realmente fue un personaje digno de estudio. El interés en este personaje histórico va más allá de sus contribuciones propias al mundo de la historiografía o de los hallazgos que pudo hacer en los diferentes castillos cátaros donde realizó excavaciones. Otto Rahn ha pasado a la posteridad por su trabajo incansable de la búsqueda del Santo Grial, que ya sabéis todos que es un objeto mítico conocido por la mayoría, aunque sea de oídas, y que ha suscitado tantas y tantas publicaciones a lo largo de la historia dentro del campo del misticismo y de la literatura sacra. Pero por si todo esto fuera poco, su búsqueda del Santo Grial estuvo auspiciada, si lo queríamos llamar así, financiada, y hasta cierto punto obligada, por uno de los personajes más oscuros que ha tenido el siglo XX. Hablamos nada más y nada menos que de Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS. Otto Rahn estuvo desde muy joven influenciado por las historias sobre el Santo Grial, y fue durante su paso por la universidad cuando se interesó de manera más profunda por todo lo relacionado con el catecismo, que como sabemos fue un movimiento ascético y gnóstico que prosperó en Francia y que fue aniquilado por la Iglesia Católica en pleno siglo XIII. La tesis doctoral de Rahn giró en torno a la herejía cátaro-albigense, convirtiéndolo en un autor de referencia en esta materia desde muy temprano. Rahn escribió 2 libros inspirados en sus investigaciones históricas y arqueológicas. El primero, llamado Cruzada contra el Grial, fue una obra que tuvo bastante importancia en Alemania. Tanto fue así que su trabajo acabó llamando la atención del mismísimo Himmler, como ya hemos dicho antes, que al igual que Rahn estaba fascinado por los temas de ocultismo y había empezado su particular búsqueda del Santo Grial. Himmler ofreció un sueldo a Rahn de unos 1000 Reichsmarks mensuales más o menos, que realmente era una cantidad nada desdeñable para esa época. Y esto se lo otorgó para que le ayudara en esta búsqueda del Grial, a lo que el medievalista no pudo negarse, debido en parte por la precaria situación en la que vivía en esos momentos, a pesar de que era un firme detractor del régimen nazi debido a su condición de homosexual. A veces los historiadores tenemos la manía de comer todos los días por lo menos un par de veces, incluso a veces nos gusta que la comida sea caliente, por lo tanto debemos hacer trabajos con los que no estamos especialmente satisfechos, pero bueno. En 1937, y para complacer a Himmler, Rahn germanizó sus teorías sobre el Grial en su segunda obra, que la tituló La corte de Lucifer. En ella, Rahn exponía que los cátaros no consideraban a Lucifer como el maligno, sino todo lo contrario. Los cátaros lo identificaban como Luzbel, es decir, el portador de la luz, y lo asimilaban con el norte, a diferencia de Satán, el maligno, identificado con el sur. Estas ideas fueron muy bien acogidas por Himmler, incluso hasta el punto de que el Reichsführer SS llegó a regalar una edición de lujo de esta obra al propio Hitler por su cumpleaños. La visión de Rahn en esta obra propone que el Grial en verdad era una piedra preciosa que se había desprendido de la corona de Lucifer y de la que la Iglesia se había apropiado y convertido en un símbolo cristiano.
También creyó que el monasterio benedictino de Montserrat era el depositario de este santo grial. Esta teoría llegaría a sobrevivir al propio Rand, ya que sabemos, por ejemplo, que en 1940 Himmler estuvo en las montañas catalanas de Montserrat, él en persona, buscando esta antigua reliquia. A pesar de todas las investigaciones, todas las excavaciones arqueológicas y la ingente financiación que llegó a recibir Rand, no consiguió ningún resultado palpable y fue cada vez perdiendo más el favor del jerarca nazi, hasta que, en 1933, Himmler decidió quitarle cualquier tipo de financiación. Rand, al haber manifestado en algunas ocasiones, especialmente en noches de borrachera, su oposición frontal con el discurso político en el que estaba inmersa Alemania en ese momento, cayó en absoluta desgracia, de manera absolutamente irremediable, llegando a estar preso en el campo de concentración de Dachau. Su muerte siempre estará rodeada de un halo de misterio, ya que el cuerpo se encontró congelado y boca abajo en medio de las montañas rodeado de frascos de veneno. Algunas hipótesis apuntan a que se suicidó, ya que padecía una profunda depresión consecuencia de su paso por Dachau. Otros aluden a que fue el propio Himmler quien le invitó a suicidarse. En cualquier caso, un triste final para alguien cuyo mayor pecado fue querer desentrañar los misterios de la historia. Nuestra siguiente efeméride se titula Unos auténticos pioneros. Esta efeméride es una efeméride que va a ser compartida por primera vez en este podcast. Vamos a hablar ahora de Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova. ¿Y quién fueron estos dos personajes? Creo que a todo el mundo los podemos más o menos conocer, ¿no? El 6 de marzo de 1937 nacía Valentina Tereshkova, quien ha pasado a la historia por ser la primera mujer que viajó al espacio exterior. Su nombre en clave era Chaika, que significa gaviota en ruso. Vemos que un 16 de junio de 1963, a bordo de la nave Vostok 6, Tereshkova dio 48 vueltas alrededor de la Tierra durante 3 días. Tras esta hazaña, Valentina continuó colaborando con el programa aeroespacial soviético y se convirtió en una auténtica personalidad destacadísima dentro de Rusia. Los orígenes de Valentina eran absolutamente humildes. Hija de un tractorista y de una trabajadora de la industria textil, desde muy temprana edad practicó el deporte de salto en paracaídas e incluso obtuvo el título de instructora en esta especialidad. Atraída por la investigación espacial, no dudó en presentarse voluntaria como futura astronauta y aunque carecía de la formación adecuada, la Agencia del Espacio Soviético decidió prepararla junto con otras 3 mujeres. Habiendo sido seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963, tras la misión espacial estudió Ingeniería Espacial, graduándose en 1969. Con posterioridad se interesó por la política y, debido a su prominencia, desempeñó diversos cargos políticos en la Unión Soviética. Y veamos la segunda parte. Hablemos ahora de Gagarin, que puede ser perfectamente descrito como el prototipo del nuevo hombre soviético. Poseía un perfil perfecto para convertirse en el astronauta que conquistaría el espacio en un momento en el que las 2 superpotencias mundiales, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por alzarse como vencedoras en la Guerra Fría. Gagarin, al igual que Valentina, provenía de una familia modesta, y antes de alistarse a las fuerzas aéreas, donde alcanzó el grado de oficial, trabajó como matricero en una fundición y después en una fábrica de tractores agrícolas. Según su hija, Elena Gagarina, durante la Segunda Guerra Mundial, un avión soviético fue derribado cerca del pueblo donde residía la familia de Gagarin. El joven Yuri y un amigo rescataron al piloto y lo escondieron de las tropas nazis hasta que fue recogido por el ejército del aire. Fue en ese momento cuando Yuri descubrió que realmente su futuro pasaba por ser piloto. En 1959, el Kremlin dio luz verde al proyecto de enviar a un hombre al espacio tras haber puesto en órbita a la archiconocida Perrika Laika. La preselección de candidatos comenzó en todas las bases aéreas del país. Las características del perfil solicitado eran varias y muy variopintas en algunos casos. Obviamente tenía que ser un piloto, tenía que ser joven, tenía que tener una excelente forma física y una de las cosas curiosas es que no podía tener más de 1,70 m de altura.
Gagarin compitió con varios candidatos y de todos ellos sacó las mejores notas, y además tenía una característica que a la postre le daría el impulso final que necesitaba para ser el candidato escogido. Y esta era que medía solo 1,57 m. Se ve que logísticamente los cohetes era más adecuado tener un piloto muy bajito a que fuera un poquito más alto. Pues bien, tras someterse a una especie de experimentos y pruebas para determinar realmente su resistencia física y psicológica durante el vuelo, el miércoles 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Minutos antes de entrar en la nave, Gagarin dijo: «Queridos amigos, conocidos y desconocidos, mis queridos compatriotas y a toda la gente del mundo. En los próximos minutos, una poderosa nave espacial me llevará a los distantes espacios del universo. ¿Qué puedo decirles durante estos últimos minutos antes de empezar? Toda mi vida me parece ahora un único y hermoso momento. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido hecho y vivido para este momento». Si eso no es tener una misión en la vida. Básicamente, durante su vuelo se dedicó exclusivamente a hablar por radio y a comer. Y es que realmente no era un vuelo que estuviera destinado a hacer ningún tipo de experimento, simplemente querían primero ser los primeros, obviamente, poner un ser humano en órbita y después comprobar si en condiciones de gravedad cero este humano podía hacer las cosas más básicas, es decir, hablar y comer. Durante la maniobra de reentrada en la atmósfera terrestre, y debido a un error del sistema, la Vostok 1 no aterrizó en el punto establecido, sino que lo hizo a 110 kilómetros de la ciudad de Stalingrado, la actual Volgogrado. Tras salir despedido de la cápsula, Gagarin descendió en paracaídas y fue a parar a un pueblo llamado Smelovka, donde una campesina asustada lo confundió con un extraterrestre, debido al traje naranja que vestía y a la escafandra que tenía en su cabeza. Lo que Gagarin, al ver el susto de esta campesina, le contestó: «Ciertamente soy un extraterrestre, pero no se alarme, soy soviético». La verdad es que me parece una frase brutal. También es verdad que Gagarin hizo su primer paseo espacial, su primera salida a órbita y su última, ya que nunca más volvería al espacio. Y esto es debido a que, como símbolo nacional, como héroe de la Unión Soviética, era demasiado valioso como para volver a arriesgarlo en otra misión. Vamos a por nuestra siguiente efeméride, que en este caso me ha gustado titularla «Pues que vive la Pepa». ¿Y por qué no? A las 9 de la mañana de un 24 de septiembre de 1810, un centenar de diputados, en representación de todas las ciudades y provincias de España, se congregaron en el ayuntamiento de la Isla de León, la actual ciudad de San Fernando, que está, para quien no lo sepa, adyacente a Cádiz. Los diputados presentes se dieron cita ahí para presentar su juramento al nuevo documento que se estaba por realizar, que no sería otro que la Constitución de Cádiz de 1812. El presidente del Consejo de Regencia pronunció un breve discurso y así quedaban inauguradas las Cortes Generales Extraordinarias, la asamblea que pasaría a la historia con el nombre de las Cortes de Cádiz. El mismo 24 de septiembre, las Cortes aprobaron su primer decreto, en el que los diputados se proclamaban representantes de la nación española y afirmaban que en ellos residía la soberanía nacional, reservándose el poder legislativo en toda su extensión. Era una decisión bastante revolucionaria, con la que las Cortes despojaban al monarca de su poder absoluto y sentaban las bases de un régimen constitucional que a la postre sería el primero de la historia de España. Todo había comenzado 2 años antes, en 1808, con la entrada en la península ibérica de los ejércitos de Napoleón, el emperador francés. La invasión, por inesperada, provocó un verdadero colapso en las estructuras del régimen absolutista. Todo el entramado político de la monarquía borbónica se vino abajo, empezando por el rey, Fernando VII, que se encontraba retenido en Francia a instancias de Bonaparte. En esta situación de vacío de poder, mientras se producían los primeros enfrentamientos entre los soldados franceses y la gente del país, se formaron de manera casi inmediata las juntas de gobierno, de carácter local y provincial, que se acabarían organizando a su vez en juntas supremas, es decir, regionales. En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, integrada por las 36 vocales de las juntas provinciales. Se instaló entonces en Aranjuez,
pero en diciembre de aquel año, ante el avance de las tropas napoleónicas, se retiró a Sevilla. Ante la ausencia de Fernando VII, los españoles, a través de todo este sistema de juntas, se habían dado un gobierno con la misión de coordinar la resistencia contra los franceses. Para algunos se trataba de una situación de emergencia, y todas las juntas tenían carácter provisional, mientras que el rey no pudiera volver a España y recuperar su pleno poder. Pero para otros pensaban que aquella era una oportunidad única para crear un nuevo sistema de gobierno, más justo, más representativo que el régimen absolutista de los reyes borbónicos. Soñaban con aprovechar la guerra contra Napoleón para hacer en España una revolución política como la francesa de 1789. Fue así como surgió la reivindicación de convocar las Cortes. Fruto de todo esto, se aprobaron leyes importantes como la abolición de la Santa Inquisición, pero la ley de mayor trascendencia que aprobaron las Cortes de Cádiz fue sin duda la Constitución, base de la reforma de todo el entramado jurídico y político absolutista. El texto establecía un modelo liberal de Estado, basado en la división de poderes. El monarca se encargaba del gobierno y de la administración. La potestad de hacer leyes residía en las Cortes, aunque el rey debía sancionarlas y podía vetarlas durante 2 años. Mientras que el tercer poder del Estado, es decir, la justicia, los tribunales de justicia eran los responsables de aplicar efectivamente la ley. Se trataba de un sistema muy avanzado para la época y de hecho se convertía en un modelo para otras revoluciones liberales. El texto definitivo de la Constitución fue promulgado un 19 de marzo de 1812, y de ahí la efeméride de marzo, día de San José, de ahí el nombre popular de la Pepa, que más tarde se le daría. Posteriormente, en 1814, la retirada de los franceses llenó de esperanzas a los patriotas de Cádiz. Los diputados se trasladaron a Madrid, con la esperanza de que el régimen que había fraguado en Cádiz se consolidara en un país liberado y pacificado. Pero el triunfo se convirtió para todos ellos en una pesadilla. Al volver a España el rey Fernando VII, a la postre llamado el Deseado, firmó en Valencia un decreto en el que comunicaba que no solamente no juraba ni aceptaba la Constitución ni ningún decreto de las Cortes, sino que declaraba aquella Constitución y aquellos decretos nulo y de ningún valor efectivo. Realmente este personajucho, porque no hay por dónde cogerlo por ningún lado, es decir, Fernando VII, se merecería, por un lado, una efeméride exclusiva para él, pero por el otro lado se merecería ni siquiera ser nombrado en los libros de historia. Poned en los comentarios si queréis que tratemos más sobre este reyezuelo. Y nuestra siguiente efeméride, parece que hoy las efemérides van de cohetes. ¿Y por qué digo esto? Porque un 23 de marzo nacía uno de los personajes claves en la famosa carrera espacial que libraron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la década de los 60 y 70. Ya hemos visto a 2 personajes centrales como era Valentina Tereshkova y Yuri Gagarin, pero ahora vemos un personaje clave, digamos, de la otra parte de la Guerra Fría. Nos referimos en este sentido a Wernher von Braun, un personaje absolutamente controversial. ¿Y por qué? Se trata de un ingeniero mecánico y aeroespacial alemán que años más tarde se nacionalizaría estadounidense, que fue el responsable del diseño del cohete más grande jamás construido por la humanidad, es decir, el Saturno V, que fue el vehículo con el cual las misiones Apolo llegaron y pisaron la Luna entre 1969 y 1972. Von Braun es para mucho, junto con Sergei Pavlovich, si queremos también aunarlo, el más importante diseñador de cohetes de todos los tiempos. Pero la controversia la encontramos en los orígenes de este genio de la aeronáutica. Von Braun desarrolló trabajos en el campo de los cohetes dentro del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial e incluso desde 1940 siendo un miembro participativo de las SS. El 20 de junio de 1944, uno de los proyectos en los que había colaborado vio la luz en forma de prueba de vuelo de un cohete, al que llamaron el A4. Este cohete atravesó por primera vez la línea de Kármán, que es un límite teórico situado a unos 100 km de altura, alcanzando efectivamente lo que sería hoy en día el espacio exterior.
Pero la intención de los nazis con este experimento no era llegar a los diferentes planetas o estrellas, sino provocar la mayor cantidad de muertes en el bando enemigo. En septiembre de ese mismo año, los nazis comenzaron a lanzar cohetes A4 cargados con explosivos sobre las ciudades de Lieja, Amberes y Londres, en respuesta a los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas. En aquel momento, el misil balístico A4 se había convertido ya en el famosísimo V2. A principios de 1945, cuando la derrota de la Alemania nazi era ya inevitable y palpable, von Braun, con la complicidad de su hermano Magnus, que era un ingeniero químico que había contactado con los aliados, preparó su rendición ante el ejército norteamericano. En ese momento, los Estados Unidos ya habían desarrollado la llamada Operación Paperclip, que consistía en captar, entre comillas, a los científicos nazis especializados en las llamadas armas milagrosas del Tercer Reich, es decir, cohetes, armas químicas, todos los ingenieros, todos los científicos nucleares, etc., con la intención básicamente de ponerlos al servicio del bando aliado. Fue así como von Braun y otros 500 científicos alemanes fueron reclutados por el ejército estadounidense a cambio de ser exonerados de su pasado nazi. Tras ser reclutado, von Braun, al que algunos han acusado de oportunista, se ve que dijo: mi país ha perdido 2 guerras mundiales, y esta vez me gustaría estar en el lado de los ganadores. Y hasta aquí un nuevo episodio de Efemérides de la Historia. Os dejamos en la descripción el enlace de uno de los libros que hemos utilizado como bibliografía para este podcast, concretamente para la efeméride de En busca del Santo Grial. Y una vez más, simplemente recordaros lo de siempre. Si os ha gustado este podcast, no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los siguientes podcasts que iremos subiendo y dejarnos un buen like, un comentario con vuestra opinión o con alguna sugerencia para futuros podcasts. Y sin más, muchas gracias y hasta la próxima. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que veo, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.